Bien, ahí comenzó a grabar entonces. Buenos días y bienvenidos a todos y a todas. Gracias por seguir cursando. Yo sé que los acabo de retar, por eso no había grabado, para que no quede el tirón de orejas grabado en el video. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra, a nuestra clase número 15 según el cronograma, que entre paréntesis, revisándolo, me di cuenta que estamos un poco atrasados, ¿sí? Se me desbarató por el feriado que teníamos ahí en el medio, así que vamos a meterle un poco de pilas a esto. Bien, ahí ustedes ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Nosotros llegamos hasta función derivada, ¿verdad? Si mal no recuerdo, o sea, hablamos de la tabla de derivada nosotros, ¿no? Sí, y hoy daban las tablas, o algo así, empezábamos a usar la tabla. Claro, a partir de ahora está habilitada lo que es el uso de la tabla, ¿sí? Yo acá les había puesto este ejemplo, ¿no? De una posible tabla de derivadas. Ustedes van a ir buscando la que les parezca más simpática, las que les sea más cómodo, las que entiendan, ¿sí? Esta es una, cada uno va a elegir. Bien, a partir de ahora entonces se habilita lo que es el uso de la tabla de derivadas. Lo que vamos a hacer hoy, le vamos a dedicar es a lo que es la parte, ¿sí?, algebraica de lo que son las derivadas. Es decir, vamos a empezar a estudiar las reglas de derivación, ¿sí? Haciendo un recuento por lo que nosotros hicimos hasta el momento, nosotros empezamos con el concepto de derivada como el cálculo, ¿no?, que nos permite hallar la pendiente de una recta tangente a una función en un determinado x sub 0 del dominio de esa función, ¿no? Vimos cómo justamente encontrar la expresión o la ecuación de esa recta tangente. Vimos también cómo calculamos la expresión de la recta normal, como esa recta perpendicular a la tangente. ¿Qué más? Vimos, después generalizamos el concepto de lo que era el cálculo de la derivada por definición a lo que era el cálculo de las funciones derivadas, ¿no? Y ahí es donde empezamos a obtener estas primeras conclusiones de cuando uno deriva funciones polinómicas, ¿no? Y ahí llegamos a lo que es la tabla de derivadas, ¿no?, que fue lo último que habíamos visto. Entonces ahora vamos a continuar con el estudio de las derivadas, pero vamos a la parte algebraica, a la parte de las reglas de derivación. ¿Cómo vamos a derivar funciones que tengan, que sean funciones que se estén sumando, funciones que se multiplican, funciones que se dividen? ¿Está bien? Y después vamos a estudiar la parte de cómo derivar funciones compuestas, ¿ah? Una vez que nosotros, con eso vamos a cerrar, digamos, lo que es el estudio de las derivadas en cuanto a lo que es lo algebraico, la parte de las reglas, ¿sí? Después de todo eso, vamos a empezar a ahondar, y esto ya estoy hablando a partir de la clase que viene, vamos a ahondar en lo que son las aplicaciones de las derivadas, es decir, los teoremas que están alrededor de la derivada, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver a partir de la clase que viene. Así que, por el momento, vamos a arrancar con la regla de derivación, ¿sí?, que son este tipo de reglas que, hace un ratito les dije, que para ustedes poder aplicar estas reglas y aplicarlas bien, sobre todo, tiene que haber mucha práctica. Si no hay práctica, esto no sale. Vamos a empezar con la primera regla, que en realidad ya la estuvimos aplicando de una forma indirecta si se quiere, ¿no? La derivada de una suma es la suma de las derivadas, es decir, si yo tengo una función y, ¿está bien?, que en esa función y nosotros tenemos una suma de funciones, ¿está bien?, por ejemplo, de esta forma, y yo quiero derivar esa función, lo que vamos a hacer es derivar término a término, ¿está bien? Derivo una función y derivo la otra, ¿sí? Se deriva término a término. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado más el seno de x, bueno, su derivada, ¿qué va a ser?
La derivada de x al cuadrado, en este caso sería 2x, y la derivada del seno de x sería coseno de x. Sencillo, ¿sí? Se deriva término a término, que es lo que veníamos haciendo nosotros, de forma indirecta. La derivada de una constante por una función es la constante por la función derivada, ¿sí? Supongamos que tenemos una función y, ¿sí? En donde nosotros tenemos una constante multiplicando una función. Si yo quiero derivar esto, lo que se hace es, se deriva únicamente a la función que acompaña a esa constante y la constante se mantiene tal cual está. Por ejemplo, si yo tuviese, no sé, 5 por el logaritmo natural de x, su derivada, la derivada de esa función sería 5, se mantiene esa misma constante por, bueno, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, nos quedaría en este caso. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entienden estos ejemplos generales? O estas dos reglas, mejor dicho. Sí, perfecto. ¿Vamos bien? Bueno. Sí. Continuemos con las otras dos reglas que son las más, si se quiere, donde aparece una formulita, ¿sí? Supongamos entonces nosotros que tenemos una función y en donde se están multiplicando dos funciones, ¿no? F multiplicado por G. Si yo quiero derivar un producto de funciones, tengo que aplicar esta regla que tenemos acá. Esta regla dice la primera función derivada, ¿sí? F', por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Ven? Esta es la reglita que tenemos acá, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Similar, si nosotros tenemos una división de funciones f de x dividido g de x y yo quiero derivar esa división, tenemos que aplicar esta regla, que dice, algo similar al producto, dice la primera función derivada por la segunda sin derivar, menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada, dividido todo por la primera, perdón, por la segunda función sin derivar, pero elevado al cuadrado. ¿Está bien? Vamos a ver dos ejemplos de cómo se aplican estas reglas. Bien, primer ejemplo. Tenemos como una función f de x a este producto de funciones, ¿no? X a la quinta por logaritmo natural de x. Vamos a derivar, obviamente, esta función que es un producto de funciones y para eso tenemos que usar la reglita que recién vimos, ¿no? La primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda función derivada. ¿Sí? Eso es lo que dice la regla. Nos quedaría de esta forma. La primera función derivada, la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, por la segunda función derivada. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? ¿Cómo vienen los demás? ¿Este logaritmo lo sacó de la tabla? Sí, 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 sí. Por eso les dije que a partir de ahora ya está habilitado, ¿sí? Bien, profe. Bien, ¿cuál es la cuestión? Acá la función ya se encuentra derivada. ¿Está bien? Ya está derivada la función. Porque aplicamos la regla de la derivada del producto de funciones y con la tabla de derivadas podemos obtener esto. ¿Cuál es la cuestión? Acá es donde yo siempre les digo a mis alumnos que deriva cualquiera, ¿sí? Porque uno lo que hace es aplicar las reglas y listo, yo encuentro cuál es la estructura o la derivada de esa función, ¿sí? En este caso, esta es su derivada. Lo que a veces uno puede hacer con las derivadas, ¿sí? Es trabajarlas un poco algebraicamente para obtener una expresión mucho más amigable. Eso siempre va a depender de la estructura que tengan las derivadas, ¿sí? En el caso particular de esta función derivada, nosotros podemos hacer algunos ajustes. Por ejemplo, en el primer término no puedo hacer nada, pero en el segundo, fíjense que tenemos x a la quinta por 1 sobre x.
en donde yo puedo simplificar esta x con una de las x que están multiplicando en el numerador. Entonces, lo que obtenemos es esto, ¿no? 5x a la cuarta por logaritmo natural de x más x a la cuarta, ¿sí o no? Sí, profe. Bien. De esta expresión, si ustedes se fijan, los dos términos tienen x a la cuarta, entonces puedo sacar x a la cuarta como factor común y me queda de esta forma. X a la cuarta por 5 logaritmo natural de x más 1, ¿sí? Entonces, esta expresión es mucho más amigable, o es una expresión mucho más condensada, ¿no? De lo que es esta primera función derivada que habíamos tenido, ¿sí? Entonces, esta es la función derivada de f de x en este caso, ¿está bien? Entonces, vuelvo con esta idea. Dependiendo de la estructura que a nosotros nos queden cuando derivamos una función, si se puede trabajar algebraicamente, bienvenido, ¿no? Y tratar de achicar esa expresión, ¿tá? No suele suceder en todas las funciones derivadas, ya vamos a ver un par de ejemplos en donde me queda una expresión que no puedo hacer nada, ¿sí? No se puede sacar ni factor común, no puedo hacer distributiva, no puedo sumar términos, ¿tá? En este caso particular sí se pudo resolver un poco más y bueno, como que queda una expresión mucho más amigable que es esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, acá es donde se van a ver las habilidades que tengan ustedes con respecto a lo algebraico, ¿sí? Acá es donde ustedes van a demostrar que saben. No solo por aplicar la derivada, sino por después trabajar algebraicamente esa expresión. Que entre paréntesis, en este primer parcial vi varios errores aritméticos muy importantes, ¿no? Potencias que se simplificaban, raíces que se distribuían cuando había una suma o una resta dentro de la raíz, cosas que a esta altura del partido no deberían suceder, ¿sí? Entonces, vuelvan a repasar, si yo a estas personas se los comenté, pero no viene de más decírselo a todos, repasen bien las propiedades de potenciación, de radicación, ¿sí? ¿Cuándo se puede distribuir una raíz? ¿Cuándo puedo distribuir una potencia? ¿Cuándo no? ¿Sí? Esas cosas tienen que estar súper claras ahora. Bueno, y lo mismo con este tipo de cuestiones. Avancemos, vamos con otro ejemplo. Tenemos como función ahora el coseno de x dividido la raíz cuadrada de x. Vamos a derivar esta función. Obviamente es una división de funciones. Así que para derivar esto, la regla decía, la primera función derivada por la segunda sin derivar, menos la primera función sin derivar por la segunda derivada, todo dividido la segunda función sin derivar elevado al cuadrado. Esto nos quedaría de esta forma. La derivada del coseno de x es menos seno de x por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada, ¿sí? La derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz de x, esto lo vimos en la clase pasada, todo dividido la segunda función sin derivar pero elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Sí. Bien, lo que hicimos acá fue solamente aplicar lo que es la regla de derivación, ¿no? de una división de funciones. Bien. Vamos a seguir avanzando un poco más, porque al igual que el ejemplo anterior, acá podemos trabajar algebraicamente, ¿sí? Un poco esto que tenemos acá. Entonces, vamos a ver. En el caso de lo que es el denominador para esta función raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, la raíz con la potencia se puede simplificar y obtenemos esta expresión. ¿Está bien? Lo que podríamos hacer también ahora es esta x, ¿sí? Que está dividiendo a ambos términos, la podría distribuir en estos dos términos, ¿no? Entonces nos quedaría algo así. Menos seno de x por raíz cuadrada de x dividido x menos el coseno de x por 1 sobre 2 raíz de x sobre x, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar un par de propiedades, ¿está bien? Fíjense que en el primer término nosotros tenemos la raíz cuadrada de x y en el denominador tenemos x.
¿Está bien? Si pensamos un poco en las propiedades de radicación, de radicación y de potenciación, recuerden que la raíz cuadrada de x nosotros lo podemos pensar como x a la 1/2. ¿Está bien? Esto sería x a la 1/2. Entonces tengo x a la 1/2 dividido x elevado a la 1. ¿Sí? Y acá puedo usar otra propiedad de la potenciación. Potencias de igual base que se dividen, los exponentes se restan. O sea que yo tendría que hacer 1/2 menos un entero. Y eso me daría menos 1/2. X a la menos 1/2. Por eso acá queda la raíz cuadrada de x en el denominador. ¿Está bien? Porque al ser negativo, eso hace que la expresión se vaya a lo que es el denominador, ¿no? Baje, si se quiere. En el caso del segundo término, al tener 1 sobre 2 raíz de x y a su vez eso dividido x, por una cuestión o ajuste algebraico o por propiedad, o si quieren pueden hacer la división de fracciones, ¿sí? Esta x puede tranquilamente estar multiplicando a la raíz cuadrada de x en un único denominador, ¿sí? Entonces esto nos quedaría de esta forma. Si uno se fija de estos dos términos, sí podríamos sacar también nuevamente factor común. ¿Cuál sería ese factor común? Los dos términos por un lado son negativos y por otro lado los dos términos tienen como denominador a la raíz cuadrada de x. Entonces yo puedo sacar como factor común a menos 1 sobre raíz cuadrada de x, ¿no? Recordemos que esta raíz cuadrada de x se encuentra en el denominador, por eso es 1 sobre raíz de x. Y entonces me va a quedar seno de x más coseno de x sobre 2x. Y así nos quedaría esta expresión mucho más amigable que la que habíamos encontrado al principio, ¿sí? Vuelvo a hacer esta aclaración. La función derivada es esta, donde nosotros derivamos y aplicamos la regla de derivación. Todo lo que estamos haciendo después es trabajo algebraico sobre esa función derivada. Por lo tanto, esta es la función derivada resumida, trabajada algebraicamente, ¿sí? De lo que sería nuestra función f de x. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, en función de esto, vamos a proponerles, ¿sí? Que tratemos de encontrar las tres expresiones que admite la derivada de la tangente de x. ¿Está bien? Si ustedes se acuerdan, hace un ratito, acá cuando hablamos de la tabla de derivada, ¿sí? Fíjense que la tangente de x, su derivada admite tres expresiones distintas. 1 sobre coseno cuadrado de x, 1 más tangente cuadrada de x y la última secante del cuadrado de x, ¿sí? La tangente admite tres expresiones distintas para lo que es su derivada. Entonces lo que yo les propongo ahora es que ustedes calculen o traten de llegar a alguna de esas tres expresiones. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, para derivar a la tangente de x, lo más práctico va a ser pensar a la tangente de x, ¿sí? Esta es nuestra función. Pero nosotros sabemos que la tangente de x, su definición ¿cuál era? El seno de x sobre coseno de x. Es decir, lo que yo tengo que derivar, que es una división. ¿Está bien? Seno de x dividido coseno de x. Les voy a veces, cuando uno puede encontrarlo, ustedes, si llegan a googlear lo que son las reglas de derivación, por ejemplo, ¿sí? Las pueden encontrar de esta forma. Se los voy a poner acá como para que les quede, ¿sí? A veces en los libros o en internet lo pueden encontrar de esta forma, como u sobre b, ¿sí? Si yo tengo una división de funciones, donde u es una función y b corta es la otra función, si yo quiero derivar esto, la regla decía, o sea, voy a poner lo mismo que habíamos visto hace un rato, ¿no? La primera función derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda función derivado, dividido la segunda función sin derivar elevado al cuadrado. Esta es la regla para lo que es la división. Y para el producto, si yo tengo u por b, la derivada es la primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada.
¿sí? Pueden llegar a encontrar este tipo de expresiones en Internet, ¿sí? Obviamente nosotros para lo que es la derivada de la tangente vamos a usar la regla de... Voy a cerrar la ventana. La regla de la derivada de una división de funciones, ¿no? Donde para nosotros u va a ser seno de x y b corta va a ser el coseno de x, ¿está bien? Aplicando esta regla, la idea es que traten de llegar a alguna de las tres expresiones que admite la tangente de x, ¿sí? Empiecen ustedes, ¿sí? Yo aprovecho para hacerme un café y después comparamos y lo resolvemos entre todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, gentes? Sí, profe. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Les doy 5 minutos para hacer esto y corregimos juntos.
Bien, ¿y cómo van? Profe, no me sé las propiedades algebraicas yo. Me trabé. Pero, bueno, sí, hay que usar algunas, pero al menos la derivada la pudiste plantear, la función Sí, derivada. quedó planteada, pero me trabé. No llegaron, no me dio Bueno, nada. bueno, Yo bueno. pego la segunda expresión. Bueno, vamos por ahí. Bueno, vamos a hacerlo juntos mientras mi café baja un poco de temperatura porque está bastante caliente. Bien. Entonces la función derivada, para lo que va a ser la tangente, ¿no? Vamos a derivar su definición, seno de x sobre coseno de x, y según la regla es esta que tenemos acá, ¿no? Entonces tenemos la derivada del seno, según la tabla es el coseno de x, por la segunda función sin derivar, en este caso nos queda coseno de x, menos la primera función sin derivar, o sea que esto me queda seno de x, por la derivada de la segunda función, que es el coseno, y según la tabla es menos seno de x. Todo sobre la segunda función sin derivar, pero elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? ¿Todos llegaron a esto, al menos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien, listo. O sea que al menos derivar, ya derivaron bien. Lo que vamos a hacer ahora es, como les dije antes, ver si puedo trabajar con esto algebraicamente, a ver si logramos llegar a las tres expresiones. Entonces, en el primer término, coseno de x por coseno de x, esto es coseno al cuadrado de x. En el segundo término, menos seno de x por menos seno de x, menos por menos es más, y seno de x por seno de x es seno al cuadrado de x. Sobre coseno de x al cuadrado es exactamente lo mismo que coseno al cuadrado de x, ¿no? Esa potencia, en vez de tenerla afuera, lo puedo poner sobre la función y queda exactamente, son expresiones equivalentes. Bien, entonces, luego de trabajar algebraicamente, llegamos a esta expresión, ¿sí? Que es mucho más simpática. ¿Estamos todos de acuerdo con esto, no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás qué dicen? Hasta ahí llegué yo. Bueno, Y perfecto. después iba a distribuir Gracias, el ahí también. coseno, pero no sabía si después qué El hacer. coseno del denominador, Sí. sí, se puede hacer. Sí, pero después de eso no sabía qué hacer. Bueno, vamos por ese camino entonces. Vamos con el primer camino. Si nosotros distribuimos el coseno cuadrado de x que está dividiendo a ambos términos, nos quedaría algo así. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Bien. ¿Cuánto es coseno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x? O sea, el primer término, ¿no? 1. Más. En el segundo término nosotros tenemos seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Si nosotros pensamos acá en las propiedades de potenciación, ¿sí? Ustedes recordarán que una potencia puede ser distribuida en los factores que se están multiplicando o dividiendo dentro de esa potencia. O sea que esto que nosotros tenemos acá, tranquilamente lo puedo pensar como el seno de x sobre el coseno de x y todo esto al cuadrado. Es decir, estoy pensando cómo sería el paso anterior a lo que sería este término, ¿no? Tengo una división de funciones, una división de factores, que está elevado al cuadrado. Si esto yo lo distribuyo en estos dos factores que se están dividiendo, llegamos a esta expresión que está acá, ¿sí o no? O sea, estamos usando la propiedad, pero a la inversa, ¿está bien? Nos queda de esta forma. Ahora, seno sobre coseno, seno de x sobre coseno de x, eso es tangente de x. Pero esta tangente está elevada al cuadrado, o sea que esto me queda tangente cuadrado de x. Y con esto encontramos la primera expresión que admite la derivada de la tangente de x. 1 más tangente cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bien.
El resto de las 20 personas, o 19 personas que están acá acompañándonos, ¿qué dicen? Porque no escucho nada de esa gente. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Entiendo? ¿No entiendo? Lo sigo. Bueno, ¿y el resto? Bien, profe, se está entendiendo. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Acá entonces tenemos una expresión. Volvamos, vamos a partir de acá nuevamente, ¿sí? Para encontrar las otras que nos hace falta. Para la próxima, nos va a hacer falta mencionar una de las identidades trigonométricas más importantes, ¿sí? De lo que es trigonometría, valga la redundancia. Esta propiedad trigonométrica dice que si nosotros tenemos el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto es igual a 1. ¿Sí? Esta es una de las identidades trigonométricas más importantes que se demuestra con el teorema de Pitágoras y algunas que otras propiedades más, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa identidad trigonométrica y partiendo de esto, que fue lo último a lo anterior que habíamos llegado, todo lo que es el numerador, ¿sí? Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, en realidad eso es la identidad trigonométrica que les acabo de mencionar. Entonces, todo lo que está en el numerador lo podríamos simplemente, por identidad trigonométrica, puedo decir que todo el numerador es igual a 1. Sobre lo que quedó en el numerador, que es coseno cuadrado de x. ¿No? Y entonces con esto encontramos la segunda expresión que admite la derivada de la tangente de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. De esta expresión de 1 sobre coseno cuadrado de x vamos a llegar a la última que nos falta. Pero para llegar a esa última expresión, les tengo que mencionar que la secante de x es una función trigonométrica y su definición es 1 sobre coseno de x. Esta es la definición de la función secante, 1 sobre coseno de x. Después está la cosecante, que es 1 sobre seno de x, y después está la tangente, ¿está bien? Son funciones inversas. Entonces, de acá, puedo decir que vamos a pensar lo siguiente, 1 sobre coseno cuadrado de x lo puedo pensar como 1 sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x, ¿no? Como que estoy desdoblando esta fracción en un producto de dos fracciones más sencillas, ¿no? 1 por 1 es 1, y coseno de x por coseno de x es coseno al cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo esto, sabemos que 1 sobre coseno de x es secante de x, porque esa es su definición, y 1 sobre coseno de x también es secante de x, y entonces, por último, secante de x por secante de x es secante al cuadrado de x. Y encontramos la tercera y última expresión que admite la derivada de la tangente, ¿sí? Ahí están las tres expresiones que admiten, ¿sí? 1 más tangente cuadrado de x, 1 sobre coseno cuadrado de x, o secante cuadrado de x, ¿tá? Fíjense en lo importante entonces que es que uno deriva una cierta función, en este caso derivamos una división de funciones, ¿sí? Esta es la derivada, esta expresión que obtuvimos acá, ¿está bien? Y acá vuelvo con esto, ¿no? Fíjense lo importante que es a veces, dependiendo de la estructura, de cómo me quede la función derivada, ¿sí? Si la estructura me lo permite, fíjense lo importante que es trabajar algebraicamente esa función derivada para obtener otro tipo de expresiones, ¿sí? Quizás más condensadas, más pequeñas, ¿está bien? Pero, bueno, hago hincapié en esta idea, ¿sí? Todo depende de cómo quede la estructura de esa función derivada. Ahora en un rato vamos a ver que hay algunas que quedan toda una especie de estructura larga, ¿sí? Con varios factores,
pero que no puedo hacer nada algebraicamente. Pero hay otras en las que sí puedo trabajar un poco más algebraicamente eso, ¿sí? Y ahí es donde viene el chiste, de a ver cuánto saben para poder achicar o no ciertas expresiones, ¿no? Por eso es importante que repasen las propiedades. Propiedades algebraicas de todo, ¿no? Potenciación, radicación, factor común, diferencia de cuadrados, por decir algunas cosas. Bueno, avanzamos. Hasta acá vamos bien, ¿no? Con estas dos primeras reglas, bueno, son 4, ¿no? Esta es la de la suma o resta de funciones, que uno deriva término a término. Si tengo una constante por una función, se deriva solamente a la función y se mantiene la constante. Si tengo un producto de funciones, aplicamos esta regla, y si tengo una división, se aplica esta otra regla. ¿Estamos bien hasta acá, no? Sí, profe. Bueno. Yo sé que soy un denso preguntándole esto del tiempo si me siguen o no, pero necesito saber si me siguen. Bien. Ahora que ya vimos esas primeras reglas de derivación, vamos con lo que es la derivada de una función compuesta, ¿sí? Recuerden que para el primer parcial que tuvimos hablamos de la composición de funciones, ¿no? De esta idea de cuando una función se evaluaba dentro de otra función, ¿no? Cuando quedaba una función adentro de otra, y eso hace una función más compleja. Entonces, vamos a ver cuál es la regla que me permite derivar este tipo de funciones que están compuestas, ¿no? Uno adentro de la otra. Esta es la regla que a mí me permite derivar funciones compuestas, ¿sí? Esto es lo que se llama la regla de la cadena, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Si yo tengo una función y, ¿está bien? En donde en esa función nosotros podemos ver que hay una composición de funciones, es decir, una función adentro de otra, la regla me dice que lo que vamos a tener que hacer es, primero, derivar a lo que sería la función f, ¿sí? Que para nosotros la función f sería esa función principal, ¿está bien? Derivo la función f, pero manteniendo a la función g, que para nosotros sería una función secundaria, ¿sí? Dentro de esa primera derivada, sin tocarlo, y después se multiplica recién ahí por la derivada de esa función secundaria. ¿Está bien? ¿Cuál es la gran diferencia con respecto a los ejemplos que vimos anteriormente? En los ejemplos anteriores nosotros estamos derivando funciones simples, funciones sencillas. Seno de x, logaritmo natural de x, x a la quinta, no sé, ¿sí? O sea, son funciones muy sencillas. La raíz cuadrada de x, ¿está bien? Lo que vamos a empezar ahora es derivar funciones que ya tienen otra estructura, donde uno tiene que identificar qué cosa, la estructura que tiene esa composición de funciones. O sea, tienen que decir ustedes cuál es la función principal, cuál es la secundaria, si hay una tercera función, porque puede pasar, ¿sí? Vamos a ir viendo ese tipo de ejemplos ahora. Vamos con un ejemplo. Fíjense acá, tenemos como una función f de x al seno de 7x más 5. Esto ya es una función compuesta. Fíjense que ya no es el seno de x, sino que es el seno de 7x más 5. ¿Está bien? En este caso, para este ejemplo, la función principal sería el seno de una cierta función u, ¿está bien? Que es la que se encuentra dentro de su argumento. Y la función secundaria sería justamente esa función u que está dentro del argumento, que para nuestro caso es una función lineal o una función polinómica de grado 1. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo voy a derivar esta función? Usando la regla de la cadena. La regla decía, primero voy a derivar a la función principal, manteniendo la función secundaria sin tocar, ¿está bien? Es decir, la derivada del seno de algo, la derivada del seno, por tabla es coseno de ese algo, o sea, me va a quedar coseno de la función secundaria, ¿está bien? Lo único que hicimos acá fue derivar a la función principal, ¿no? Por tabla nosotros sabemos que cuando es seno de x, ¿no? Su derivada es coseno de x. Bueno, acá va a ser algo similar. Si yo tengo el seno de algo, su derivada va a ser el coseno de ese algo. Y ahora esto,
que ya derivé la función principal, voy a multiplicarlo por la derivada de ¿quién? De esta función secundaria, que en este caso es bastante sencillo por ser una función lineal, la derivada termina siendo 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bien. Fíjense que en este caso, en esta función derivada, algebraicamente no podemos hacer nada, ¿sí? Lo único que podríamos hacer es este 7, ponerlo adelante del coseno, nada más. Pero no puedo sacar, no puedo hacer distributiva, no puedo sacar factor común, no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces acá, ahí se terminó la derivada, ¿sí? Como para que vayan viendo las estructuras que pueden llegar a encontrar ustedes. Perdón. Bien, sigamos. Segundo ejemplo, tenemos como función al logaritmo natural de la raíz cuadrada de x, ¿sí? Quiero que me digan ustedes cuántas funciones componen a lo que sería f de x. ¿Dos? Lo dicen con un miedo, sí, son 2. Por un lado tenemos la función principal, en este caso sería el logaritmo natural de una función u, ¿no? Que se encuentra en su argumento. Y la función secundaria, esa función u que está dentro del argumento del logaritmo, en este caso sería la raíz cuadrada de x, ¿sí? Entonces, vamos a derivar esta función siguiendo la regla de la cadena. Primero vamos a derivar a la función principal. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, o sea que en este caso me quedaría 1 sobre, y en lugar de su argumento, perdón, lo que iría en su argumento, que en este caso es la función secundaria, ¿no? La raíz cuadrada de x. Entonces ahí ya está derivada la función principal, manteniendo la función secundaria sin tocarla. Y ahora sí, por la derivada de lo que sería la función secundaria, que en este caso es bastante sencillo, porque como es la raíz cuadrada de x, su derivada resulta ser 1 sobre 2 raíz de x. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Bien. Entonces, a partir de acá, a Profe. diferencia... Sí. Entonces, donde iría la x normal, nosotros ponemos la otra función, ¿no? Exacto. Una cosa así es. La función secundaria va, exactamente. Okay. Sí. Entonces, les decía que a partir de acá, a diferencia de esta función derivada, que acá no podemos hacer nada algebraicamente, en esta sí podemos trabajar algebraicamente, ¿no? Nos quedan dos fracciones que vamos a multiplicarlas. 1 por 1 es 1. Y raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado, obviamente multiplicado por ese 2 que queda ahí multiplicando, ¿no? Como factor. ¿Está bien? De acá, lo que podemos hacer es simplificar la raíz con la potencia y entonces nos queda que la derivada, la función derivada del logaritmo natural de la raíz cuadrada de x resulta ser 1 sobre 2x. Una maravilla. ¿Sí o no? ¿Qué opinan de esto? Está bien, profe. ¿Me van entendiendo los demás, la demás gente? ¿Cómo estamos? Bien, profe. ¿Van siguiendo? ¿Estamos seguros? ¿Sí? Sí. Bien. Bien, ahí van apareciendo los bien, los sí. Es para ver si me siguen, ¿sí? Porque esto a veces de derivar funciones compuestas medio que puede costar un poco al principio, ¿sí? Por eso pregunto cada rato, ¿sí? Bueno, vamos a ir con los ejemplos. Faltan dos más. Para que no se asusten. Qué rico que es el café, che. Bueno, tenemos f de x es igual a e elevado al seno de 7x al cuadrado más 9x menos 1. Quiero que me digan cuántas funciones están componiendo en este caso a f de x. 3, profe. Es seno y adentro del seno hay otra cosa. Bien, sí, en este caso son 3 funciones las que están componiendo a f de x, ¿está bien?
Así que bien se identificaron las tres funciones, ¿sí? Fíjense lo importante que es analizar la estructura de toda la función, porque eso es lo que a mí me indica cómo hacer la derivada, ¿sí? Si yo no sé identificar la estructura, ya está, ya al muere, ¿sí? Por eso insisto en que hay que practicar. Entonces, la función principal en este caso sería la función e elevado a la algo, ¿sí? En la tabla nosotros lo tenemos como e a la x. Bueno, en este caso sería e a una cierta función u secundaria que se encuentra en su exponente. La función secundaria, es decir, u en este caso sería el seno de algo, ¿está bien? Esa sería nuestra función secundaria. Pero resulta que dentro de lo que es la función seno, en su argumento, se encuentra una función cuadrática o una función polinómica de grado 2. O sea que en este caso son tres funciones que están componiendo a nuestra función, ¿tá? Entonces, para derivar esta función, vamos a hacer la regla de la cadena exactamente en el mismo orden en el que aparecen estas tres funciones, ¿sí? Entonces, primero vamos a derivar a e elevado a la algo, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? La derivada de e a la algo, ¿sí? ¿Se acuerdan que por tabla, esto se los había comentado, e a la x es la única función que su derivada es exactamente la misma función, es e a la x, ¿está bien? Entonces, cuando yo derivo a esto, a e a la algo, me va a quedar e elevado a ese mismo algo, a lo que está en su exponente, ¿no? Es su función secundaria si se quiere, ¿está bien? Está todo completo. Esto se encuentra derivado por más que no parezca, porque es exactamente igual a la función original, pero acá está derivado, ¿sí? Bien, a esto ahora lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por la derivada de mi función secundaria, pero manteniendo lo que sería a t sin tocar, ¿sí? Lo mismo que hicimos acá, derivamos a la función principal e a la algo, pero ese algo que está en su exponente no lo tocamos, ¿sí? Queda exactamente igual. Entonces, la derivada de la función secundaria, el seno de t en este caso sería coseno de t. O sea, coseno de ¿quién? De 7x al cuadrado más 9x menos 1. Y para terminar, me faltaría ahora sí multiplicar por la derivada de la función polinómica, que en este caso nos daría 14x más 9. Y ahí queda la derivada de la función compuesta, ¿sí? Fíjense que en este caso, como les venía diciendo, por la estructura que tiene esta función derivada, no puedo hacer nada. No puedo aplicar distributiva, no puedo sacar factor común, no puedo sumar términos, ¿sí? Cada uno de estos factores son diferentes con respecto a los anteriores, entonces la derivada queda acá. Ya no se puede hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a mostrar un ejemplo acá que en realidad yo lo tengo resuelto, pero para no agobiarlos y demás, ¿sí? Se los voy a mostrar nada más cómo quedaría la primera derivada, pero después ustedes, ¿sí? Lo que voy a recomendar es que lean el libro de Venturini. ¿Por qué? Este ejemplo que está acá, ¿sí? Esta función, el arco tangente de la raíz cuadrada de 1 menos coseno de x dividido 1 más coseno de x, este ejemplo lo saqué del libro de Venturini, ese libro que yo les había recomendado cuando empezamos la cursada. Bien, este ejemplo está en el libro. Así que yo recomendaría que lean cómo se hizo la derivada de esta función, ¿sí? Que traten de leerla, que traten de entenderla. Profe, Sí. ¿hay que saber alguna propiedad algebraica para hacer eso? Para derivarlo, no. Para derivarlo, no. Para entender cómo fue el paso a paso de cómo se llega al final, sí. Porque hay cosas que... hay propiedades de potenciación, propiedades de radicación, cosas que se desarrollan, se van cancelando términos. Hay un montón de propiedades que se usan a la hora de desarrollar la derivada de esta función. ¿Está bien? Pero todo eso está en el libro. Yo les sugiero que lo lean como para que vean un ejemplo más en donde lo pueden analizar. ¿Está bien?
Bien, primero, quiero que me digan cuántas funciones se están componiendo, en este caso f de x. Yo les voy a mostrar cómo queda el primer paso de lo que es la derivada y después ustedes van a leer todo lo que es la resolución, ¿sí? ¿Cuántas funciones hay acá en este caso? 3, profe. 3, ¿está bien? Por un lado tenemos la función principal, sería el arco tangente de cierta función, ¿sí? Su función secundaria u. La segunda función, en este caso que sería la función u, sería la raíz cuadrada de una cierta función t. Y la función t en este caso sería la división de estas dos expresiones, ¿no? O sea, este único término. Bien, vamos a derivar esta función siguiendo la regla de la cadena en el mismo orden que tenemos identificadas las tres funciones. Entonces, la derivada del arco tangente de u, ¿sí? Si ustedes se fijan en la tabla, la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿sí? Si es el arco tangente de x. En este caso a nosotros nos quedaría como 1 sobre 1 más la función de su argumento, ¿sí? O sea, su función secundaria sin tocarla, elevado al cuadrado. Ahora esto lo vamos a multiplicar por la derivada de la función secundaria. Como es la raíz cuadrada de t, a nosotros nos quedaría como 1 sobre 2 raíz cuadrada de esa función t. Por, ahora sí, la derivada de lo que sería esta función t. ¿Cuál es la cuestión acá? Que t, si yo quiero derivar esta función, es una división de funciones. Entonces acá tenemos que retomar la regla de la división de funciones, ¿no? La primera función derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo dividido, la segunda función sin derivar elevado al cuadrado. Esto nos quedaría de esta forma. ¿Está bien? ¿Me siguieron el paso a paso de cómo queda la derivada de esta función con la regla de la cadena? Está bien un poquito más fuerte. Eso sí, pero ¿se entiende la estructura que fuimos siguiendo? La estructura sí, profe. No entendí por qué quedó seno de x. ¿Cómo dice Y eso? bueno, pero ¿cuál es la derivada de esta función? Según la El coseno regla, de x. no. Si yo quiero derivar esto, tengo que usar la regla de la división. La primera función derivada, ¿cuánto es la derivada de 1 menos coseno de x? La derivada de 1 es 0, y la derivada del coseno de x es menos seno de x. Y con el menos que ya trae, menos por menos es más, lo que me queda es seno de x. Ahora sí. Por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar, por la segunda función derivada. Lo mismo, ¿cuál es la derivada de este denominador? La derivada de 1 es 0, y la derivada del coseno, menos seno de x. Acá está. Ahora Todos sí. son. ¿Está bien? Entonces, así quedaría la estructura de usando lo que es la regla de la cadena. Yo tengo toda la resolución, sí, acá, pero nada, yo recomiendo que lean el libro, está bien, para ver, para analizar el paso a paso, y fíjense que la derivada final, después de aplicar todas las propiedades, simplificar, distributiva y demás, fíjense que se llega a un medio, se llega a una constante. La derivada de esta función, que es súper compleja, que en realidad la derivada, ¿no? Cuando aplicamos la regla de la cadena también es una expresión súper compleja. Después, ajustándolo todo algebraicamente, fíjense que se llega a un medio. Una maravilla, si me preguntan, una maravilla. Es una de las derivadas que vale la pena analizarlas para ver qué propiedades se fueron usando en el medio, ¿sí? Así que después tómense el trabajito de leer esa resolución, ¿está bien? Lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a proponer, ¿sí?, un par de funciones para que ustedes deriven y que las charlemos en un ratito. ¿Les parece? Como para ir aplicando estas reglas de derivadas de lo que es regla de la cadena. Profe, ese número es un 6, ¿no? Sí.
Ahí está. Les doy esas dos, que son las que se me ocurren ahora, ¿sí? ¿Cuál es el plan? Primero que identifiquen la estructura, que me digan cuál es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, si es que llega a ver, y empiecen a derivar usando la regla de la cadena. ¿Está bien? Yo les voy a dar unos 5 minutitos como para que lo analicen y lo corregimos entre todos. ¿Está bien? Copiaron los ejercicios, ¿no? Así aprovecho el tiempo como para ir tomando lista. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Ya los tienen entonces? Bueno, dejo de compartir un cachito y tomo lista.
Bien. ¿Y cómo estamos? ¿Salieron esas derivadas? Más o menos. ¿Y el resto, che? ¿Cómo están? ¿O les falta un poco más de tiempo? Intentando, profe. Bueno, les doy un ratito más, ¿está bien?
Ok, dale, gracias Cecilia y Silvia por avisar. Bueno, ¿les parece si lo resolvemos? Sí, profe, porque me hizo un desastre. Sí, profe. El primero sobre todo. Bueno, tranqui, tranqui. Bien, vamos con el primero, ¿sí? Bien, para empezar, quiero que me digan cuántas funciones identifican ustedes en este ejemplo. Yo veo 3. ¿Cuáles serían esas tres? Vendría a ser u a la 6, Ujú, coseno de la función y la ujú. función. Bien, esa sería la estructura, ¿no? La función principal, si bien es una función pequeña, ¿está bien? Sería nuestra potencia, ¿está bien? Esto que está acá. Entonces, la función principal en este caso sería u elevado a la 6, o sea, la potencia es nuestra función principal. La función secundaria sería el coseno de t, ¿no? Profe, Sería esta, sí. yo lo hice mal porque pensé que el coseno era la principal. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Y por la estructura. Si fuese coseno solo, sí, coseno sería la función principal, pero acá vos tenés coseno elevado a la sexta. O sea, la potencia es más importante que el coseno, ¿se entiende? Y no, Sí, lo pero dije bueno, bien, me voy a ¿no? acordar. No, lo Que dije, si no, hay lo una dije potencia, es la la potencia principal. es más relevante que porque la potencia está aplicada a un coseno, entonces por eso es más importante la potencia, ¿se entiende? Es como cuando vos tenés x al cuadrado, ¿no? Bueno, la potencia, ahí lo más importante es justamente la potencia, no la x, si se quiere. ¿Está bien? Ok, lo voy a tener en cuenta. Bien. Y la tercera función sería esa función t, que en este caso es 8x a la quinta menos 3x al cuadrado más 9. Por eso también insisto con esta parte de que esto hay que practicarlo mucho, porque ustedes viendo las estructuras de las funciones se van a ir dando cuenta cuáles son, quién está funcionando como función principal, quién de secundaria, ¿sí? Es importante justamente por eso. Bien. Entonces, vamos con la derivada de la función. Para la derivada de la función, primero vamos a derivar a la función principal, que en este caso es una potencia, ¿no? Es como pensarlo como si yo tuviese x a la sexta. La derivada que sería 6u a la quinta, ¿no? Entonces, esto sería 6 por, bueno, en este caso u, para nosotros sería el coseno de 8x a la quinta menos 3x al cuadrado más 9. Pero esta función u tiene que estar elevado a la quinta, o sea que eso sería, ¿no? 6 coseno a la quinta de 8x a la quinta menos 3x al cuadrado más 9. ¿Me siguen? Ahí tenemos derivada la primera función. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Vamos con la derivada de la función secundaria, que en este caso es un coseno. La derivada del coseno, según la tabla, coseno de x es menos seno de x o seno de esa función, ¿no? O sea que esto sería menos seno de, y esa función que está dentro del coseno, que en este caso es 8x a la quinta menos 3x al cuadrado más 9. Y ahora esto, para terminarlo, tengo que multiplicarlo por la derivada de esa última tercera función, que en este caso, ¿cuánto sería? 40x a la cuarta 40x a menos la cuarta, 6x. 6x. Y ahí terminó la derivada de esta función. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se siguió? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos con la segunda. Profe, no se puede hacer nada, ¿no? Ahí algebraicamente. Algebraicamente en ese no.
porque también nos quedan factores que se están multiplicando y son todos distintos de todos, o sea que no se puede aplicar propia distributiva, nada. Esa derivada queda como está. Bien, vamos con el segundo ejemplo, ¿sí? ¿Cuántas funciones ven en este caso que componen a f de x? 3, profe. 3 también, ¿sí? Qué bueno que fue el profe que no puso una de 4. Bueno, la primera función, en este caso sería la función principal, el logaritmo natural de u, ¿no? De esa función que está en su argumento. Dentro de lo que es el argumento, vemos la segunda función que sería u, sería la raíz cuadrada, ¿no? Esa raíz cuadrada sería la función secundaria. Y lo que está dentro de esa raíz cuadrada, en este caso estaría funcionando como t, ¿no? A lo que sería x al cubo menos 4. Entonces ahí tenemos la estructura desglosada de nuestra función f de x. Entonces ahora sí, vamos a derivar a nuestra función. Entonces, primero derivamos a nuestra función principal, que es el logaritmo natural. Si nos fijamos en la tabla, ¿no? El logaritmo natural de x es 1 sobre x, o sea que en este caso nos quedaría 1 sobre u, o sea, la función que está dentro de su argumento, que era la raíz cuadrada de x al cubo menos 4. ¿Está bien? Por. Vamos ahora a derivar lo que sería nuestra función secundaria, que en este caso la raíz cuadrada de x, su derivada es 1 sobre 2 raíz de, y lo que está dentro de esa raíz, que en este caso es nuestra función tercera, por, y ahora sí, la derivada de esa función terciaria, que en este caso sería ¿cuánto? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, muy bien. Este es un ejemplo muy similar al que hicimos antes, ¿no? En este caso sí algebraicamente podemos trabajar con esto, ¿sí? Multiplicando todo lo que tenemos en el numerador 1 por 3x al cuadrado, eso es 3x al cuadrado, sobre. Y en el denominador, fíjense que nos quedan las mismas raíces, ¿no? O sea que esto sería 2 por raíz de x al cubo menos 4, y esto al cuadrado. Entonces acá, esta raíz con esta potencia se simplifica, y entonces nos queda 2 por x al cubo menos 4. ¿Qué más se les ocurre que podríamos hacer acá? ¿Y multiplicar el 2? ¿Sí? Podría distribuir el 2. Podría hacerlo. Pero, no sé. Yo lo dejaría ahí. De poder hacer, se puede hacer, ¿eh? Yo puedo distribuir el 2, pero no estaría llegando quizás a algo que me beneficiaría en todo caso, ¿no? O sea, no es que si distribuyo el 2 puedo seguir achicando, como que ya está, no puedo hacer nada. Ojo con querer simplificar esta x con esta x de acá, porque en el denominador hay una resta de términos, que esto lo vi en el parcial, ¿sí? Respeten las estructuras. Ojo con eso, ¿sí? Si bien yo puedo distribuir el 2 dentro de este paréntesis, ¿sí? Uno no puede hacer esas simplificaciones, ¿sí? Dale, Celeste, que tengas buena jornada, nos vemos en la clase que viene. ¿Sí? Bien, eso. ¿Se entendió entonces cómo se deriva aplicando la regla de la cadena? Es muy importante esta cuestión de identificar las estructuras que tienen las funciones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Hay una manera de comprobar si está bien o no? Qué buena pregunta. No, lo que te va a dar seguridad de que si estás derivando bien es justamente que tengas mucha práctica. En realidad lo que te va a dar seguridad también es que vos puedas identificar cuáles son las, por decirlo de alguna forma, cuáles son las funciones que componen o cómo está hecha esa composición, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, esta es la función principal, esta es la función más importante, esta es la que sigue después, esta es la que sigue después, ¿sí? Si uno aprende a identificar la estructura de la composición de esa función, la derivada sale sola, ¿ah?
Por eso insisto, en esta parte es muy importante que practiquen. Si no practican, van al muere. ¿Está bien? Así que, Lisina, no hay una forma de saber si lo están haciendo bien, salvo la práctica. ¿Está bien? La práctica por un lado y por el otro de que ustedes resuelvan un ejercicio. Mira, profe, yo hice esto, me dio esto, pero no estoy seguro si lo hice bien. Listo, lo hacemos juntos. ¿Está bien? Esa es la otra posibilidad, que ustedes me traigan dudas. ¿Sí? Eso sí, nos sirve mucho y nos sirve a todos, ¿está bien? Bien, vamos a continuar para cerrar la clase de hoy con una pequeña idea. Sí. El B entonces no se pasa más nada, ¿no? Queda expresado así. Sí, lo único que podrían hacer es distribuir ese 2, pero ya te digo, distribuirlo se lo puede hacer, pero no es que eso te garantiza que podés achicarlo más todavía. Ok. ¿Se entiende? O sea, esto te quedaría 3x al cuadrado sobre 2x al cubo menos 8. Bueno, Da igual sí, dejarlo así que de la otra forma, digamos. Sí. El tema es que, bueno, nada, dejarlo ahí ya está como más cómodo, ¿sí? E insisto con esta cuestión, no vayan a querer simplificar x porque hay restas en el denominador, sí, bueno. Esa cuestión de cuidado con meter la pata. Bueno. Vamos a cerrar entonces la clase de hoy. Sí, nos vamos a tomar unos 5 minutos muy velozmente para hablar de una de las aplicaciones de la derivada, ¿sí? Con esta idea de la regla de lo que es la cadena, cerramos toda esta parte de cómo se usa la tabla de derivadas, cómo son las reglas de derivación para derivar un producto, derivar un cociente y derivar una composición de funciones, ¿sí? Con eso cerramos la parte algebraica. Lo que vamos a hacer ahora, con lo que vamos a ver ahora, cortito, solamente porque es cortito, empezamos con la parte de la parte teórica de lo que es la derivada, ¿sí? Las implicancias que tiene la derivada para lo que es el estudio de funciones, ¿sí? Acá es donde yo digo que entra la parte teórica de lo que es la derivada y que hay mucha carga, ¿está bien? Que toda esta parte teórica después lo vamos a aplicar nosotros, no es que quede así volando en el aire, lo vamos a aplicar, o sea que es necesario que ustedes también estudien estas cuestiones. Vamos con la primera consideración teórica de la derivada, ¿sí? Es un tema cortito, bastante interesante. Esto es lo que nos trae la derivada como primera consecuencia, ¿sí? Recordemos que nosotros cuando estudiamos derivadas, lo estudiamos a partir de que nos sirve para calcular pendientes de funciones, pendientes de rectas tangentes a ciertas funciones en un x sub 0 de su dominio, ¿está bien? Esta es la primera consideración teórica que nosotros vamos a tener con respecto a la derivada. Dice que si nosotros tenemos una función f y esa función es derivable en un valor x sub 0 de su dominio, entonces nosotros podemos asegurar que la función es continua en ese punto, en ese x sub 0, ¿sí? Recordemos que nosotros cuando hablamos del concepto de continuidad, que es un concepto puntual, ¿cuáles eran las condiciones que tenía que cumplir la función para que sea continua? ¿Tenía que existir el límite? Eso era uno, ¿qué más? Tenía que existir la imagen, el límite y la imagen igual al límite. Perfecto. Esas eran las 3 condiciones que tenía que cumplir una función para que sea continua. Que exista la imagen en ese valor del dominio donde estoy estudiando la continuidad, que exista el límite en ese valor, ¿sí? Por eso esta necesidad de estudiar los límites laterales, y que la imagen y el límite coincidan, ¿sí? Ahora, fíjense que todo eso queda condensado en esta primera implicancia, que dice, vuelvo a leerla, si yo puedo calcular la derivada de una función en un valor x sub 0, del dominio de esa función, listo, yo ya sé que la función es continua, ¿está bien? No hace falta ahora pasar por las 3 condiciones de la continuidad, sino que si yo puedo calcular una derivada, ya sé que en ese punto la función es continua. Es una maravilla esto, ¿eh? ¿Profe, se hace por definición eso? No, a ver, lo que nosotros vamos a ver ahora es una pequeña demostración de esto, ¿sí? Pero esto ya lo vamos a tomar como, es un teorema en realidad esto, ¿sí? Y lo vamos a tomar como verdadero a partir de ahora, ¿está bien?
de esta cuestión, de que si yo puedo calcular una derivada, listo, la función es continua en ese valor donde yo estoy calculando, ¿sí? Pero yo estoy pensando que, por ejemplo, nos pidan un ejercicio, decir si la función es continua en ese punto, porque supongo que va a ser así. Lo aplico la derivada por definición en ese punto, y si me da, significa que es continua, ¿no? Es que depende qué es lo que te da la consigna. Si te dice demostrar que esta función es continua usando el concepto de derivada, bueno, distinto es que te diga, te puede decir así simplemente, si no te especifica que vos tenés que calcular la derivada por definición, vos vas a sobreentender que lo tenés que calcular por regla o por tabla. ¿Se entiende? O sea, esto que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuánto es x a la quinta la derivada? Bueno, 5x a la sexta, ya está. Eso Claro. es por tabla o por regla. Distinto es yo te digo específicamente acá, quiero que derives por definición. Y ahí sí. Lo va a aclarar, digamos. Sí, se aclara. ¿Está bien? Eso se aclara cuando hablamos de, cuando se pide una derivada por definición o una derivada por tabla, ¿sí? Así que ahí depende de la consigna, pero sí, es eso. Bien, vamos a ver una pequeña demostración muy sencilla de cómo esto, de cómo se relaciona la continuidad con la derivada. Fíjense que tenemos el límite para cuando x tiende a x sub 0 de una función f de x, y vamos a decir que esto es igual al límite para cuando delta x tiende a 0 de la función f de x sub 0 más delta x. Si ustedes analizan, estas dos expresiones están diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Este límite, si x tiende a x sub 0 de f de x, esto me va a dar f de x sub 0. Y si el límite para cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x, esto me va a dar f de x sub 0 también. ¿Está bien? O sea, estas dos expresiones están diciendo exactamente lo mismo. Entonces, a partir de acá, vamos a ir agregando ciertas cosas para ver a qué es lo que llegamos. Dentro de lo que es el argumento del límite, ¿sí? De este límite que estamos planteando acá, vamos a sumar y restar al mismo tiempo f de x sub 0. ¿Está bien? Lo estoy sumando y lo estoy restando al mismo tiempo. O sea, compenso lo que estoy agregando, ¿no? A partir de acá, lo que voy a hacer es aplicar el límite a lo que sería esta primera resta, que es este término que nosotros tenemos acá, y el límite para cuando delta de x tiende a 0 aplicado al último término, ¿sí? Como es una constante f de x sub 0, va a quedar exactamente igual, ¿sí? El límite aplicado a una constante es la misma constante. Dentro de lo que es el argumento de este límite que nos quedó acá, vamos a multiplicar y dividir al mismo tiempo por delta x. Eso hace que nos quede esta estructura, ¿sí? Y algo similar a lo que hicimos antes, vamos a aplicar el límite para cuando delta x tiende a 0 de este primer factor, que es la división, y por separado al segundo factor. Entonces nos queda de esta forma, ¿no? Límite para cuando delta x tiende a 0 de esta expresión por el límite aplicado al segundo factor. Este primer factor que tenemos acá, ¿no? Este primer límite que tenemos, ¿qué es? Lo deberían reconocer al toque esto, ¿eh? ¿Qué es? La definición de derivada es... La definición de derivada, exactamente. Esta es la definición de derivada. Entonces nos queda f' de x, ¿no? En donde acá tenemos límite para cuando delta x tiende a 0 de delta x, ¿no? El límite aplicado a este delta nos va a quedar 0, más f de x sub 0, que es lo que veníamos arrastrando de los pasos anteriores. Entonces, f' de x por 0 es 0, y 0 más f de x sub 0 me da f de x sub 0. Por lo tanto, concluimos que el límite para cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. Entonces, con esto demostramos que a través de lo que es el concepto de lo que es la derivada, ¿sí? Logramos demostrar el concepto de continuidad. ¿Está bien? Entonces, esta pequeña demostración algebraica, bastante sencilla y amigable, nos permite, de alguna forma, asegurar que si una función es derivable en un valor de un dominio, entonces eso implica que la función es continua en ese valor del dominio, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es pensar lo siguiente. Esto es lo que nos plantea este teorema, ¿sí? Si es derivable, la función es continua. Ahora lo que yo les pregunto es, ¿qué pasa con el recíproco? ¿Será verdadero? Es decir, si una función es continua, ¿será derivable siempre? Vamos a ver un ejemplo.
Con el teorema nosotros recién demostramos que si una función es derivable, es continua. Lo que yo voy a plantear ahora es al revés. Si es continua, ¿es derivable? Vamos a verlo. Tenemos acá para este ejemplo la función módulo de x, y la función la más sencillita de todas. Este es el gráfico, ¿no? Recordemos que es el gráfico de la función módulo de x. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este valor? Este punto que teníamos acá en 0, 0. ¿Punto qué? ¿Punto anguloso? Punto anguloso, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver es si esta función es derivable en ese punto anguloso, en el 0, 0. ¿Está bien? Nosotros sabemos que en este punto la función es continua, esta función módulo, ¿no? La imagen existe, el límite existe, y la imagen y el límite coinciden, ¿está bien? O sea, las tres condiciones en el valor 0, 0 se cumplen, la función es continua en este valor. Con eso no hay ninguna duda. Lo que yo quiero ver ahora es si esta función es continua. Para eso lo que vamos a hacer es, si es derivable, eso es lo que quiero decir. Ya sé que es continua, vamos a ver si es derivable en este valor. Para eso vamos a calcular la derivada por definición, ¿sí?, de la función módulo de x, que este es el ejercicio que ustedes tienen en la complementaria que recién les mostré, ¿no? La sugerencia, ¿cuál es? Es pensar a la raíz cuadrada, al módulo de x como la raíz cuadrada de x al cuadrado. Esto es lo que se sugiere para encontrar la derivada del módulo de x. Entonces, si aplicamos la definición, ¿está bien? Límite para cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, esto vamos a aplicárselo a nuestra función. Nos quedaría de esta forma. Límite para cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta de x, ¿no? Nos quedaría raíz cuadrada de x más delta de x al cuadrado, menos f de x, en este caso es la función módulo, que lo estoy pensando como la raíz cuadrada de x al cuadrado, todo sobre delta de x. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Me siguen hasta acá? Profe, Sí. ¿me puede recordar por qué el módulo de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado? Y porque la definición del módulo, cuando vos se lo aplicás a cualquier número, siempre te da el mismo número positivo. Sí. Y pensarlo como la raíz cuadrada de x al cuadrado, al número, cuando vos lo elevas al cuadrado, tenga el signo que tenga, siempre va a ser positivo. Y cuando le sacas la raíz cuadrada, te va a quedar el mismo número anterior. ¿Está bien? Sí. Pero siempre va a quedar positivo. O sea, estas dos cosas son equivalentes. ¿Sí? Bien. Sí, Entonces, a partir de acá nosotros sabemos que este límite se va a indeterminar, esto va a dar 0 sobre 0, y entonces para salvar la indeterminación, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos por la expresión conjugada de la expresión irracional, que en este caso nos quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, en el numerador, haciendo distributiva, ¿no?, entre las dos expresiones conjugadas entre sí, llegamos a esto. Cálculo auxiliar que ustedes deberían hacer en su hoja, ¿no? En el denominador lo dejamos tal cual, ¿sí? Otro de los errores que viene en el parcial, hay gente que hizo la distributiva acá, cuando yo fui bastante claro, creo, con esto. Dije, solamente vale la pena aplicar la propiedad distributiva entre los paréntesis que son conjugados entre sí, ¿no? En los otros paréntesis no me conviene, porque si yo hago la distributiva pierdo ese factor que me va a servir después para poder simplificar. ¿Está bien? Bueno, hay gente que hizo la distributiva, no importa. Anecdótico. En la parte del numerador, sí, desarrollamos este cuadrado de binomio, x más delta x elevado al cuadrado, nos queda como x cuadrado más 2x delta x más delta cuadrado menos el x cuadrado que ya teníamos de ahí, ¿no?, del paso anterior. Simplificando los x al cuadrado, nos queda de esta forma, ¿sí? De los dos términos que tenemos, sacamos factor común el delta x y nos queda de esta forma. Acá alegremente podemos simplificar los deltas, que son los que nos hacía que se indetermine todo, y llegamos a esta expresión. Acá, si nosotros evaluamos el valor al que tiende el delta en esta expresión, este término se hace 0, este término se hace 0, ¿sí? Y entonces nos queda en el numerador solamente 2x, y en el denominador nos queda raíz cuadrada de x al cuadrado, sí, porque este delta vale 0, más raíz cuadrada de x al cuadrado son 2 veces raíz cuadrada de x al cuadrado. En este caso los dos se simplifican, y la raíz cuadrada de x al cuadrado es el módulo de x, ¿no? Era su definición. Por lo tanto, la derivada
de la función módulo de x es x sobre el módulo de x. ¿Está bien? Esta es la función derivada. Listo, ya tenemos la derivada del módulo de x. La pregunta es, ¿yo puedo calcular la derivada de esta función en el punto 0 para x sub 0 valiendo 0? Y el denominador no puede valer 0, profe. Y el denominador, exactamente, ese es el problema. El denominador no puede ser 0, o sea, en este caso a mí me quedaría 0 sobre el módulo de 0. Y acá estamos hablando del 0 estricto, ¿también? No estamos hablando de un límite, como para decir, bueno, esto se indetermina y a ver si lo puedo salvar. No, no, no. Acá estamos hablando del 0 estricto, estamos evaluando un valor de un dominio, ¿sí? Entonces, en este caso, al quedarme 0 sobre módulo de 0, ¿sí? Esto no existe, ¿se entiende? Entonces, si bien la función en el punto anguloso es una función continua, la derivada para esa función no existe. Qué raro, ¿no? Rarísimo. Entonces, con esto, con este contraejemplo, demostramos que si una función es derivable, yo puedo asegurar que es continua. Pero, su recíproco no siempre es válido. Es decir, una función puede ser continua, pero no puede ser derivable, como en el ejemplo que acabamos de ver. ¿Está bien? Continuidad no implica que la función sea derivable. Sí, derivabilidad implica continuidad, pero continuidad no implica derivabilidad. Epa. Epa, epa. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, dale, Cami, no pasa nada. Total, viste que la clase se graban, así que después vas a poder analizarla. Antes de simplificar, pero por ejemplo, en este paso, e incluso acá, el límite está dando 0 sobre 0. Pero vos podés salvar esa indeterminación. O sea, si hablamos de un límite, ¿no? Si hablamos de un límite, uno siempre tiene que lograr salvar esa indeterminación. Por eso nosotros podemos llegar al resultado final, ¿está bien? Distinto es acá, ¿está bien? Que yo estoy evaluando un valor en esta expresión que me da 0 sobre 0, nosotros sabemos que no podemos dividir por 0, y menos al 0 dividirlo por 0. Es una expresión que no podemos resolverlo bajo ningún punto de vista. Por eso decimos que en este caso la derivada no existe en 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Por eso hice esa pequeña distinción, ¿está bien? Si hablamos de un límite y me da 0 sobre 0, bueno, trato de salvarlo. Pero si estoy hablando de una expresión algebraica y yo estoy evaluando un valor ahí y me da 0 o dividido por 0, o 0 sobre 0, como en este caso, no es una indeterminación, no se lo llama indeterminación, sino que directamente es una expresión o un valor que no tiene solución. Y listo, ¿sí? Bien, gente, entonces con esto damos un paso más en lo que es la parte del estudio de las implicaciones teóricas de la derivada. La clase que viene vamos a avanzar más en los criterios de la primera derivada, de la segunda derivada, qué significan, para qué sirven en el estudio de las funciones, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir analizando la clase que viene, ¿sí? Que va a ser una clase bastante interesante, ¿tá? Porque vamos a ver cómo usamos la derivada para analizar funciones. Que es re interesante esa parte. Bien, habiendo dicho todo esto entonces, yo en un rato voy a subir la clase, ¿sí? El link del video, y las actividades complementarias de esta parte, ¿está bien? Les deseo a todos y a todas que tengan un buen resto de jornada, que tengan lindo fin de semana y nos estamos viendo el lunes, ¿está bien? Listo, profe, gracias. Chao, Gracias, profe. profe. Hasta luego, buen fin. Cuídense. Adiós.